Bienvenidos a otro vídeo más de Doom y Juegan a Juegos. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo tutorial de Detective Ciudad de Ángeles, que es un juego que ya muchos conoceréis y que acaba de ser recién editado en español por Más que Oca. Detective Ciudad de Ángeles es un juego para participar de 1 a 5 jugadores y cuya acción se desarrolla en la oscura y violenta década de los 40 en Los Ángeles. Los jugadores se meten en el papel de un detective de homicidios que tendrá que patear sucios callejones, sonsacar confesiones, romper alguna costilla por aquí y por allá hasta dar con su culpable. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Detective Ciudad de Ángeles tiene 3 modos de juego completamente diferentes en función de si queremos participar en él de manera más cooperativa o competitiva. El modo principal del juego es el modo clásico, de ahí el nombre, en el cual pueden participar de 3 a 5 jugadores y es completamente competitivo. Existe un jugador, que es el jugador Taur, que va a intentar que el resto de jugadores, los detectives, no consigan averiguar quién es el culpable del caso. El resto de jugadores, los detectives, tendrán que competir entre sí para ver quién de ellos es el primero en resolver el caso y ponerse la medallita. Luego tenemos el modo sabueso, que pueden participar de 1 a 5 jugadores, en el cual nadie es el jugador Taur y todos los jugadores son detectives que cooperan entre sí para resolver juntos el entuerto, quién es el culpable. Por último tenemos el modo cara a cara para jugar de 2 a 5 jugadores y en el cual sí que existe un jugador Taur, pero el resto de los jugadores son detectives que cooperan entre sí en lucha contra el Taur para averiguar quién es el culpable del crimen. En cualquier caso, como decía antes, el modo natural del juego es el modo clásico, que además es el que, bajo mi punto de vista, tiene bastante más gracia que el resto. Por lo tanto, voy a explicar todo el vídeo tutorial para jugar de esta manera, con el modo clásico. Pero, al final también voy a explicar las pequeñas variaciones que tendréis que aplicar sobre todo el tutorial para poder jugar a cualquiera de las otras 2 versiones del juego. Y os voy a dejar aquí etiquetas en la barra de tiempo para que lo encontréis todo fácilmente y esté todo súper ordenado. Así que vamos a empezar y vamos a empezar por el setup del juego. Lo primero que tendrás que hacer es elegir entre uno de los 9 casos que viene incluido en la caja base del juego y que además vienen ordenados en función de su dificultad. Primero tienes 3 de dificultad fácil, media y otros 3 de dificultad difícil. Dicha dificultad es inversamente proporcional para el jugador Taur, es decir, los casos que son fáciles para los detectives van a ser complicados para llevar a cabo por el Taur porque te van a pillar muy probablemente casi fijo. El caso primero que te recomienda el reglamento que juegues es este, sangre en el muelle, y incluso tienes un librito tutorial en el que apenas tienes que leerte las instrucciones para poder empezar a jugar, pero esto yo al menos no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en el libro tutorial te va a indicar que tienes que ir haciendo unas acciones determinadas todos los jugadores, con lo cual les matas el libre albedrío porque estás aprendiendo a jugar y vas leyendo el manual mientras que vas haciendo las acciones que te pide el manual. Y a los 10 minutos los jugadores van a perder las ganas de jugar y yo además no les culpo. Si sigues el vídeo vas a aprender facilísimo a llevarlo a cabo este caso sin tener que leerte este libro tutorial. Una vez hemos elegido el caso, vamos a empezar primero por la preparación del jugador Taur. Cogemos el libro y el tablero del Taur, junto con la funda ARC, que es este sobre misterioso. Sobre el tablero colocaremos ya una ficha de influencia de cada uno de los jugadores, que son estos sombreritos de colores. Uno por cada jugador, en función del color que hayan elegido. Ahora ya podremos abrir la caja del caso elegido y sacar su contenido, pero sin revelar el mismo al resto de jugadores. Estas cartas cuadradas son las cartas de respuesta a los interrogatorios y las tapamos con el sobre ARC para que no se vean. Luego explicaremos cómo van. Colocamos a nuestro lado también las cartas de búsqueda, misterio y otras cartas especiales. En cada caso estas pueden variar. Después cogemos las cartas de misterio y las colocamos en el tablero de una en una y boca abajo en orden alfabético en su espacio en el tablero. Durante la lectura inicial del caso nos pedirá ir desvelando alguna de estas cartas. Por ejemplo, en el primer caso, Sangre en el muelle, nos pedirá desvelar las 4 primeras cartas y una de ellas será la víctima. Toda esta información nos la irá facilitando el libro del Taur y nos facilitará su ubicación, que es aquí en la casilla 99, donde ponemos el indicador de escena del crimen. El resto pueden ser pruebas, sospechosos o testigos potenciales. Algunos nos pedirá ubicarlos directamente en el mapa. Por ejemplo, Charlie se encontrará en la casilla 96 y Dun DiCaprio en la 43. Lo vamos a tumbar para que se vea mejor. Y otros, sin embargo, los tendremos que poner en la misma tarjeta, ya que sabemos de su existencia pero no de su paradero actual. También en la info del caso vendrá el número de turnos que vamos a jugar. Por ejemplo, en este caso, para 3 detectives lo pondríamos en el turno 5. Y en caso de no venir indicado, se definirá por el número de jugadores en la partida con la siguiente tabla.
Por último, mientras que los jugadores detectives hacen su setup, ve leyendo el caso para conocer sus entresijos y así poder engañar y escabullirte de los investigadores. Vamos a ver cómo estos pobres realizan su preparación. Buenos días, detective. Elige una miniatura, un color para tus componentes y un tablero de juego. Escoge la cara del tablero de detective que muestre la cara de modo clásico, no la de sabueso o cara a cara. Aquí tendrás un resumen de todas las acciones que podrás utilizar, así como capacidades que también puedes usar pero que no son acciones, por eso están en el otro lado de la ficha. Ubicamos en su sitio la ficha de resolver el caso, dejamos cerca los tokens de soplón, colocamos los 4 cubitos para nuestras acciones en el lugar indicado en el tablero y el resto de componentes pues también a la mano. El detective sentado a la izquierda del taúd será el jugador inicial y deberá de coger 4 pavos y dejarlos en su reserva personal. El siguiente jugador en sentido horario hará lo mismo, solo que empezará con un pavo más, con 5. El tercer jugador, si lo hubiera, con 6 y el cuarto con 3 más, es decir, con un total de 9. Cada detective recibe un libro de casos y lo abre por la página correspondiente del caso que vayamos a jugar. Por ejemplo, Sangre del Muelle, y el jugador a la derecha del taúd se dispone a hacer la lectura del caso, preferentemente acompañado de un café negro y donuts, mientras que el taur va haciendo la preparación especial que nos marca la sesión informativa. Todos los detectives van apuntando en sus hojas de caso en una fila las pruebas y testigos conocidos y en una columna los posibles sospechosos. Además, la sesión informativa nos dice también cuál será el objetivo final del caso, que normalmente será encontrar al culpable, el arma del crimen y el móvil por el que se haya a cabo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en el primer caso, en Sangre en el Muelle, sabemos que el asesino va a ser DiCaprio, que lo cometió con una palanca sangrienta por sexo y celos. Que no, que es broma, como os voy a hacer spoilers y además ni siquiera aparece en el primer caso la palanca sangrienta. ¿O sí? La mecánica del juego es realmente sencilla. El jugador inicial, que es el que está sentado justo a la izquierda del jugador taur, juega su turno, que consiste en la realización de 4 acciones. Cuando ha jugado su turno, siguen jugando el resto de jugadores que hay sentados en la mesa en sentido horario, hasta que todo el mundo ha hecho sus 4 acciones de uno en uno. Cuando pase esto, habremos terminado una ronda y será el momento de mover el marcador de turno una casilla porque ha pasado un día. Es importante tener en cuenta que el jugador taur no va a tener un turno propio, sino que va a ir interactuando con el turno de cada uno de los jugadores detectives. Todos los detectives además tienen una ficha de resolver turno, que pueden gastar al inicio de su turno, antes de jugar cualquier acción, para tratar de saber la combinación de factores que le lleven a resolver el caso y que luego veremos. Si falla, no te preocupes porque vas a tener una oportunidad más para tratar de resolver el caso al final del track de días que tienes inicialmente para jugar la partida. Pero ojo, que mientras tanto cualquier otro jugador te puede pasar y resolverlo antes. Ahora lo que vamos a hacer es ver todas las acciones que podemos realizar y cómo se hacen. Cada vez que jugamos una acción, movemos uno de nuestros cubitos de acción a la acción que queramos realizar. Estas de aquí son capacidades que podemos ir haciendo durante el transcurso de nuestras acciones o de otros jugadores, pero no son acciones y no gastan una acción al realizarlos. Por eso no tenemos un hueco donde meter el cubito. Vamos a empezar por la acción más básica, que es movernos. El mapa de Los Ángeles está dividido en varios distritos, cada uno viene con su nombre indicado y además delimitado por colores. Al inicio del primer turno, cada detective debe poner su miniatura sobre cualquier ubicación con una comisaría, que son las de este símbolo de comisaría. A partir de ahí, si gastamos una acción de mover, podemos ir a cualquier ubicación que esté dentro de ese mismo distrito, aquí por ejemplo. ¿Y cómo pasamos de un distrito a otro? Pues bien, hay localizaciones naranjas, que son garitos de la mafia, que se consideran que están al mismo tiempo entre 2 distritos. Entonces, si yo me ubico a esta localización y vuelvo a gastar otra acción de movimiento, ya podré moverme en el distrito adyacente, a cualquier ubicación que queramos. Acción: registrar una localización. Estando en cualquier localización, por ejemplo en esta, podemos usar esta acción para ver qué encontramos. El taur deberá mirar en su mazo de cartas de búsqueda para comprobar si tiene alguna carta que coincida con esa numeración y si es así, se la pasa al detective. Si al hacer esto aparece de repente un sospechoso, tenemos la oportunidad de hacer una acción gratuita de interrogar sobre él. ¿Cómo? Pues eso lo explicaré ahora, en un momento. También es posible que hayas encontrado alguna prueba. Luego veremos el tipo de pruebas que podemos encontrar y cómo se tratan en cada caso. También un poco más adelante. Acción: cachar un sospechoso.
Para realizarla tienes que estar en la misma casilla que el sospechoso que quieras cachear. El Taur vuelve a mirar en su mazo de búsqueda y busca la carta de ese sospechoso y se la pasa en secreto al detective. Como dije antes, luego veremos todas las posibles alternativas. Nos quedarían las acciones de analizar y extorsionar, que se juegan solo en el modo clásico. Como veis, nos estamos dejando interrogar para la última, que es la que tiene más historia. Con analizar simplemente ganamos un pavo. Y con extorsionar ganamos un pavo por cada jugador que haya en la partida, incluyendo el Taur como jugador, que si le pinchas pues también sangra. Pero para realizar extorsionar tienes que estar en un local de la mafia, los naranjas, vaya. Dicho esto, nos quedaría únicamente la acción de interrogar. Obviamente nos tendremos que encontrar en la misma casilla que la persona a la que vamos a interrogar. Y le podremos preguntar acerca de cualquier carta que esté boca arriba, incluso sobre el mismo. O de alguna carta que esté boca abajo, pero que tengamos conocimiento sobre ella. Pero esto, como dijimos, lo explicaremos luego. Al hacerlo, el Taur tendrá que ir a su libro y ver las posibles respuestas que el testigo puede ofrecer. Al hacerlo, hay dos posibles tipos de respuesta que nos puede ofrecer un testigo. La primera, que es la respuesta más útil que nos puede ofrecer ese testigo, que a lo mejor no es muy útil, pero es la más útil que nos puede decir y que además siempre va a ser verdad, al menos para el testigo que nos la está diciendo. El otro tipo de respuesta es la respuesta no más útil que puede ofrecer el testigo, que o bien puede ser un despiste o incluso mentira, o puede que sea verdad, pero no es la mejor verdad que nos puede ofrecer ese testigo. Para que se entienda, voy a ofrecer un ejemplo no spoileante para entender esto mejor. Por ejemplo, con la esperanza de que un testigo nos diga si otro sospechoso puede ser el asesino, le preguntamos acerca de él y nos ofrece tres posibles opciones o respuestas. La que está en negrita es siempre la que va a ser la más útil que nos puede ofrecer. Nos dice: pues yo pienso que no es el asesino, o no creo que fuera el asesino, pero se lleva muy mal con el lechero. Pues por algo sería, sus razones tendría. Otra respuesta que nos puede dar, esta ya no la más útil y por eso nos va a aparecer en rojo, podría ser: el asesino fue el mayordomo. Y esta sabemos a ciencia cierta que es a mala fe, para intentar despistarnos. Y tenemos otra opción que también está en rojo porque no es la respuesta más útil que nos puede ofrecer, que es: creo que él no la mató. ¿Por qué? Porque quizás sea verdad, pero no es la mejor verdad que nos puede ofrecer para encauzar nuestro testigo. Cuando el Taur decida qué respuesta va a dar al testigo, coge su sobrecito ARC, coge la carta cuadrada con el número indicado en la respuesta, en este caso el 2, y lo pone por el lado de la letra correspondiente a la respuesta que vamos a dar, por ejemplo, C. Y lo metemos en el sobre de tal manera que esta sea la respuesta única que se pueda leer de la tarjeta. Una vez que lo hemos preparado, se la hace llegar en secreto al detective interrogador. Y mientras tanto, al mismo tiempo que eso tiene lugar, el resto de detectives, si tienen al menos 3 pavos, han de coger sus 2 fichas de soplón y decidir si van a querer contratar un soplón para que escuche la respuesta. En las fichas tenemos 2 resultados, uno de pasar y otro de sobornar. Elegimos en secreto cuál vamos a jugar y lo ponemos aquí boca abajo en nuestra ficha de detective. Pero haya contratado el soplón o no, todavía no paga los pavos, para no delatarnos. Cuando el detective interrogador lee la respuesta, tiene 2 posibles opciones: creérsela o no creérsela, o mejor dicho, cuestionarla o no. Si no la cuestiona, pues el tema se queda ahí, nos quedamos con esta respuesta y se resuelven todas las fichas de soplón de los detectives. Pero si la cuestiona, puede pasar a su vez 2 cosas: que esta fuera la respuesta más útil, en cuyo caso el Taur pondría un punto de influencia del detective interrogador sobre su tablero, o efectivamente que nos hayan pillado en una mentirijilla, en cuyo caso es el detective el que pone el marcador de influencia sobre el testigo, porque le hemos intimidado y ahora se encuentra en una situación un poco delicada. Además, automáticamente el Taur cambia su respuesta a la más útil, pero nos aplican los resultados que pudiera indicar en la otra respuesta, porque no la hemos creído, como por ejemplo desvelar una carta que estuviera boca abajo. Eso sí, ahora podemos estar seguros que la respuesta que nos está dando, sea útil o no, es la más útil que nos puede facilitar el testigo. Bueno, ¿y para qué servirá este marcador de aquí? Para una futura pregunta sobre este testigo, si quisiéramos utilizar esta influencia, retiraríamos el marcador y el Taur no podría bloquear la pregunta, y además nos tiene que dar la respuesta más útil.
¿Para qué nos servirá como Taur tener influencia sobre un detective? Pues podemos devolverle su token para negarnos a responder a una pregunta, en cuyo caso el detective en cuestión tendría la opción de contratar un matón por 2 pavos, para que nos refrescaran un poco la memoria en un callejón oscuro y obligarnos a dar una respuesta, que no tiene por qué ser la más útil. En caso de no poder o no querer gastar el dinero, el detective puede tratar de seguir gastando acciones para resolver la pregunta, al mismo tiempo que el Taur podría seguir gastando sombreros para no contestarla, aunque bueno, ello le puede costar una amistad. Una vez que finalmente hemos conseguido una respuesta, entonces el resto de detectives desvela si ha contratado un soplón o no. En caso de haberlo hecho, entonces ahora sí gasta el dinero para hacerlo, que como recordamos son 3 pavos, y tiene acceso a la respuesta que hubiese obtenido el interrogador, así como al resto de información a la que hubiera accedido a través de ella. Y esto sería todo en cuanto a las acciones y cómo llevarlas a cabo, pero hemos dicho que también tenemos diferentes accesos a las pruebas o a la información que vamos consiguiendo a lo largo de la partida, y que vamos a ver ahora mejor cómo funciona. A veces cuando un detective hace una información pone este símbolo de se archiva, en cuyo caso a partir de ahora esta información ya no estará disponible para el resto de jugadores y ponemos la carta boca abajo aquí en archivos descartados del juego. En otras ocasiones, si la prueba tiene este símbolo de manita, el detective tiene la opción de que la prueba se le caiga accidentalmente al bolsillo y se la lleve para él solo. Si se diera ese caso, sustituimos la carta de prueba por una de prueba eliminada y le ponemos encima un marcador del color del detective que se la ha llevado, para saber quién la retiene. Asimismo, también ponemos un marcador del mismo color 3 turnos después del turno en el que nos encontramos, para que cuando el marcador de turno llegue a él, lo quitamos y devolvemos la prueba a su hueco, que no lo vamos a hacer ahora, pero boca arriba, porque ha salido a la luz la evidencia y ahora es de dominio público. En el caso de que la prueba no tenga ninguna de estas características, el detective que la descubre le puede echar un vistazo y luego pone un marcador suyo para dejar constancia de que la conoce. De tal manera que si incluso quisiera preguntar a alguno de los testigos por ella, pues podría hacerlo. ¿Y de qué manera el resto de investigadores puede llegar a conocer también alguna de estas pruebas? Pues tenemos 2 posibles opciones. O venimos a la misma casilla donde se encuentra el investigador que tiene la información que queremos y utilizamos la habilidad de sobornar detective, que nos costará 2 pavos, los cuales le tendremos que dar al detective al que sobornamos, que es nuestra competencia. O bien podemos venir a una casilla de comisaría y utilizar la habilidad, que recordamos que no es una acción, de sobornar a un oficial, que es un poco más cara, nos costará 3 pavos, pero al menos no se lo daremos a la competencia. Enhorabuena, con esto ya sabéis jugar completamente al modo clásico de Detective Ciudad de Los Ángeles. Pero, como os dije al principio del vídeo, ahora os voy a explicar las pequeñas variaciones que tendríais que implementar para poder jugar al resto de modos del juego, empezando por el modo cara a cara. Ponemos el marcador de turno en el espacio 12 del track. Ponemos la ficha de detective por su lado de cara a cara. En este tendremos solamente 4 acciones disponibles y además no tendremos las opciones de pago, ya que ni siquiera vamos a usar dinero en este modo. Cuando algún detective descubre alguna carta, automáticamente se le da la vuelta y entra en conocimiento del resto de jugadores. Además, cuando el Taur gasta influencia para bloquear alguna pregunta, no solo el detective pierde la acción, sino que además durante todo ese día no podrá volver a interrogar a ese testigo. Además, cuando jugamos en este modo de juego, si hay más de un detective tendremos 2 posibilidades de juego. O bien todos los jugadores juegan solamente con una miniatura y se van turnando para hacer cada uno su turno, y cuando termine su turno pasa el día y juega el siguiente jugador. O bien, si queremos jugar con varios detectives, configuraremos el número de días en función de la siguiente tabla, pero todos los detectives comparten el mismo color de fichas de influencia, de tal manera que el Taur puede bloquear respuestas con cualquier ficha de influencia que se le haya ganado al jugador que se la haya ganado. Como veréis, en este modo el juego pierde un poco de chicha, por esto al principio del vídeo os recomendaba el modo clásico, pero además tienes otro modo que es el modo sabueso por si os apetece jugar sin Taur o simplemente tú como dueño del juego también te apetece meterte en las carnes de investigador. Ponemos el marcador de juego en el turno número 12 y todos los posibles jugadores jugarán con solo un detective de manera cooperativa. Ponemos la ficha detective por su lado de sabueso, que vemos que igualmente solamente tiene 4 acciones disponibles y no tiene ninguna de las opciones de pago. Pero lo que sí que vamos a colocar son estas fichas de estrés por su lado negro, no por este, por el negro. A la hora de hacer preguntas, como no tenemos Taur que elija las respuestas, haremos uso de
esta tabla que viene del caso en cuestión, y esto hará que no nos hagan falta ni las tarjetas de búsqueda del caso ni las tarjetas de respuesta. Cuando cuestionamos a alguien sobre una pregunta, elegimos el testigo y elegimos la prueba sobre la que le estamos preguntando. Y tenemos aquí un código al cual nos tendremos que dirigir en nuestro libro de casos de sabueso. Podemos seguir cuestionando las respuestas que nos dan. Si la respuesta que nos da no nos gusta, vamos al número que nos indica, y si no era la respuesta más útil, iremos al texto que nos indique la guía. Y además ganaremos, como de manera habitual, sobre el testigo un punto de influencia. Si resulta que sí era la respuesta más útil, entonces le damos la vuelta a uno de los tokens de estrés. Si en algún momento tuviéramos que darle la vuelta al tercer token de estrés, los volvemos a poner todos boca abajo y perderíamos un día de juego. Si utilizamos la influencia que tenemos sobre un testigo, lo hacemos antes de leer la respuesta. Y una vez que la hemos leído, vamos directamente al resultado de si la hubiéramos cuestionado. Para las acciones de registrar y cachear, usamos igualmente la misma hoja, solo que por su lado de tabla de búsqueda. Buscamos el número de ubicación en la cual queremos buscar o el código del sospechoso al que cacheamos y lo buscamos igualmente en el libro del sabueso. Cuando el marcador de turno llegue al espacio de último intento, tendremos que tratar de resolver el caso. Formulamos nuestra hipótesis como en el modo normal, solo que en esta ocasión cogemos el libro del sabueso y por su parte de atrás sumamos el resultado de el código del sospechoso que queremos acusar, el código del arma y el código del móvil, y lo sumamos. Buscamos el resultado en el libro del sabueso, y si a la entrada a la que llegamos es un texto que empieza por "el capitán te invita a su oficina", sabemos que hemos resuelto correctamente el caso. En caso contrario, es que nos hemos equivocado. Volvemos al tablero y ganamos 3 días, y tenemos una última oportunidad para resolver el caso. Estos son todos los modos de juegos que tiene Detective Ciudad de Los Ángeles, pero os habréis dado cuenta de que en ningún momento hemos usado estos dos tipos de carta que vienen en la caja del juego, que son las cartas de estafa y las cartas de favor. ¿Por qué? Bueno, estos son reglas adicionales que podemos incluir en el juego para añadir salseo entre todos los jugadores. Eso sí, solamente las podemos aplicar en el modo clásico del juego, y aunque las podemos meter por separado, nos recomiendan en el reglamento que introduzcamos ambas reglas siempre al mismo tiempo. Si utilizamos las cartas de favor, al inicio de la partida le damos una a cada detective, y representan que alguien nos debe una por alguna razón en nuestro pasado. Son de usar y tirar, y una vez que las hemos utilizado, quedamos en paz y ya no la podemos volver a utilizar. Las cartas de estafa, sin embargo, le dan una ventaja al Taur. Al inicio de la partida cogemos una y puede utilizar esta ventaja durante toda la partida, siguiendo las instrucciones indicadas en ella, claro. Y ahora sí que sabéis todo lo necesario para jugar a cualquier modo de juego de Detective Ciudad de Los Ángeles, que es un gran juego. No obstante, si os ha quedado alguna duda, pues me la dejáis aquí en comentarios, que yo voy a estar encantado de responderos a lo que me digáis. Y si os ha gustado el vídeo, pues no dejéis de suscribiros al canal, que es gratis y además a mí me ayuda mucho. Un saludo y gracias.